Bienvenidas y bienvenidos a El Beatriz Madrid. En unos instantes dará comienzo la cita con la Ciencia 25 de la Fundación Lili. Que no te den gato por ciencia. Prepárense para un encuentro en el que se fomentará el pensamiento crítico y la curiosidad. Buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida en nombre de la Fundación Lili y en el mío propio a este encuentro tan especial y esperado, la cita con la Ciencia 25, que este año lleva el sugerente título Que no te den gato por ciencia. Soy Verónica Fuentes, periodista científica y coordinadora de la agencia SINC, de la FECIT, y para mí es un honor hacer de maestra de ceremonia esta tarde. Hoy nos adentramos en un tema apasionante para la sociedad en la que vivimos: la alfabetización mediática en tiempos de desinformación. Vivimos un momento en el que pues los hallazgos científicos y las revoluciones tecnológicas se suceden de forma superveloz, pero lamentablemente la desinformación se propaga también rápidamente, mermando la confianza en las instituciones y polarizando la opinión pública. De ahí que la divulgación y la transferencia social de la ciencia sea fundamental para la lucha contra la desinformación. Pero no se trata solo de comunicar de forma precisa, sino también hacerlo de forma accesible, comprensible, responsable y, sobre todo, rigurosa. De todo esto vamos a hablar hoy en la cita con la Ciencia 25, pero déjeme ponerle un poco en antecedentes. La iniciativa Citas con la Ciencia nació en 2015. Tengo que decir que yo formé parte de ella junto a otros periodistas y solo espero de verdad que no haya fotos. Y pues nació con el objetivo de hacer de espacio de conocimiento y reflexión de los grandes temas trascendentales a escala social. En todos estos años se ha hablado de vocaciones científicas, del fomento de la cultura científica, de la comunicación de la ciencia, por ejemplo, con el proyecto Informando de Ciencia con Ciencia, en el que también participamos la FECIT. Aquí creo que pueden verlo. También se ha hablado de inteligencia artificial, entre otros temas. Y aprovecho para animaros a consultar en la web de la Fundación. Está toda la información de todas las campañas, que además son súper interesantes, y en el canal de YouTube también. Yo creo que también es un buen momento ahora, que todavía estamos empezando, para deciros que desde la red social X se está llevando todo este encuentro y que, por supuesto, podéis participar con la etiqueta Citas Ciencia, ¿vale? Pero, como decíamos, en uno de esos temas trascendentales, este año vamos a hablar de la desinformación. Y tan trascendental es que en el marco del grupo de trabajo de la CRUE se identificaron y publicaron hasta 125 términos relacionados con este fenómeno, entre los que, por supuesto, están bulo y desinformación. Y es ahí donde puedo entrar a decir y a contaros, mejor os lo va a contar ella, una de las iniciativas que existen para que no nos den gato por ciencia. Es verdad que bulos y noticias falsas malintencionadas existen desde hace muchísimos años, desde el inicio de la humanidad. Pero el problema es que las redes sociales han hecho de caja de resonancia para que se diseminen de forma exponencial. Tenemos un ejemplo muy claro que ocurrió en la pandemia, ¿no? Donde canales como WhatsApp se llenaban de bulos todo el rato. Pero además el problema es doble, porque las redes sociales son el único canal a través del cual acceden un porcentaje nada desdeñable de la población a las noticias. De hecho, el último informe del Instituto Reuters decía que el 44% de la población entre 18 y 24 años solo se informaba a través de los canales de redes sociales o de canales de vídeo como Instagram y TikTok. Y eso, la verdad, es que es un problema. De ahí que la función de los medios de comunicación rigurosos y los verificadores sea tan importante. Y para ver cómo desmontamos estos contenidos que ni son ciencia ni son ciertos y, por supuesto, no son noticia, tenemos a Rocío Benavente. Hola, Rocío. Rocío es la coordinadora editorial de la Fundación de proyectos de la Fundación Maldita.es y yo estoy encantada de tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy. Me hace muchísima ilusión. Estoy un poco agobiada porque me han dado 8 minutos. 8 minutos para contaros algo
y vamos a hacerlo lo mejor posible. Esta conversación, este momento en el que yo estoy ocupando el escenario, lleva por título Cuando ni es ciencia ni es cierta, que me parece un título genial para hablar de lo que yo quería hablaros. Ya se ha mencionado aquí la pandemia, es inevitable cuando hablamos de ciencia y de desinformación llevar a la pandemia, y yo quería contaros una cosa que es una contradicción que a mí me encanta, porque demuestra muy bien cómo funciona la desinformación y la mente de los desinformadores, ¿no? De los malos, como decimos en Maldita. A veces es difícil poner nombre, ¿no? y cara, pero la idea de los malos funciona muy bien. Desde la pandemia, la ciencia se ha convertido en diana de la desinformación, y no algunas noticias o algunos conceptos. No. La ciencia, como proceso y como forma de construir conocimiento, era una cosa que probablemente considerábamos a salvo de la desconfianza, no era algo en el que teníamos un consenso social sobre que era algo digno de confianza. Bueno, pues en la pandemia se salió de ese círculo, y hay quien es capaz de rechazar y de poner en duda sus conclusiones y sus métodos a las personas que hacen la ciencia, no porque esas personas sean más o menos fiables que cualquier otra persona, sino porque siguen una metodología y siguen unos procesos que todos habíamos acordado como sociedad en los que confiábamos, ¿no? Y yo creo que eso lo vimos todos. A día de hoy a mí me mortifica tener que seguir explicando por qué usar protector solar es una buena idea. Habría dicho que en 2025 esto ya no sería necesario y, sin embargo, aquí estamos. Pero a la vez es muy frecuente ver que se utiliza a la ciencia o lo que parece ciencia para dar respetabilidad y credibilidad a algunas ideas que, de hecho, ni son ciencia ni son ciertas. Por ejemplo, la idea del consenso, ¿no? 1.600 científicos ponen en duda la idea del cambio climático. Esto es un argumento que aparentemente encajaría, ¿no? con esa idea de cómo se construye la ciencia o cómo creeríamos que se construye la ciencia, hasta que en este caso mirabas quiénes eran esas 1.600 personas. Sí, muchos de ellos eran científicos, muchos otros eran académicos de otras ramas muy respetables, pero no necesariamente relacionados con la ciencia. Apenas había ningún experto en ciencia climática, y sí había mucha gente con unos declarados gigantescos conflictos de intereses relacionados con la idea del cambio climático, ¿no? Todo esto son cosas que, en fin, cuando la ciencia se construye bien, se manejan con cierto cuidado, ¿no? Otra cosa que se utiliza mucho para hacer pasar por ciencia lo que no lo es lo que haya dicho alguien con un premio Nobel. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para dar un mitin de mi campaña, acabemos con los premios Nobel. Sé que aquí hay mucha gente que espera ganar o no algún día y entonces no le va a gustar esto, pero creo que los premios Nobel a día de hoy no solo no encajan con cómo se construye la ciencia realmente, que es un esfuerzo colectivo, sino que además, en aras de la desinformación, nos crea muchísimos problemas. Os pido que si algún día ganáis un Nobel, por favor, tengáis mucho cuidado con lo que decís a partir de ese momento, ¿no? Utilizar la imagen de una persona que ganó un Nobel para difundir una idea científica, pues es muy conveniente, pero este señor ganó un Nobel por algo relacionado con la mecánica cuántica. Nada que ver con el cambio climático tampoco, ¿no? Esta, por supuesto, tiene derecho a tener una opinión, pero su opinión no debería ser especialmente sonora por haber ganado un Nobel en alguna vez. Otra cosa que vemos con mucha frecuencia es según un estudio. Gente que no confía en absoluto en la ciencia y que la pone a caer de un burro en cuanto puede, está encantado de encontrar un estudio que dice algo que le gusta. Bueno, pues yo creo ahí que tenemos de nuevo un ejemplo de lo que no es ni ciencia ni cierta, ¿no? En este caso, bueno, cuando preguntamos a gente que sabía sobre el tema, y creo que mis compañeros que consultaron con Carlos en este caso en concreto, decían que bueno, era un ejemplo de especulación futurista, pseudocientífica muy interesante, pero de ahí a llamarlo un estudio, ¿no? Resultaba un salto de fe bastante grande, ¿no? O la famosa actividad antitumoral del gazpacho. El gazpacho es un alimento sanísimo, buenísimo. Esto era un estudio in vitro. Probablemente si metemos células tumorales en cualquier otro alimento, también en una placa de Petri, a las células no les va a ir muy bien. Decir de ahí que el gazpacho tiene actividad antitumoral, bueno, con una pizquita de sal que dicen en inglés, ¿no? Habría que tomarse esto.
o un estudio que supuestamente demostraba la relación entre las vacunas del COVID y los infartos cerebrales, ¿no? Esto era de un médico investigador de un hospital de Albacete con el que hablamos y estaba mortificado porque se hubiera sacado una conclusión de este tipo de una recopilación de datos que él había hecho y en el que en ningún caso había intentado demostrar esto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, hubo quien encontró ese informe, entendió que tenía un formato que le venía bien y después de pasarse meses y meses rabiando contra las vacunas y el proceso científico y su validación, decidió que esta vez sí, esta ciencia sí le venía bien. Y bueno, pues no ha salido todavía, voy a cantar bingo por ser la primera que menciona la inteligencia artificial en este evento en el que hablamos de ciencia y desinformación, pero estoy segura de que no seré la única, porque a día de hoy, y gracias a las maravillas de la inteligencia artificial, es posible hacer algo que parece un paper, que es capaz de engañar a los que hacen de revisores siendo también inteligencia artificial. La inteligencia artificial se engaña a sí misma. Si no fuera porque nos estamos jugando muchísimo, sería como para dejar a ver hasta dónde puede llegar esto. A ver cuántas veces puede autoirse engañando, ¿no? Un sistema de este tipo. Quiero dejar claro que desde aquí yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala. Creo que la inteligencia artificial es una herramienta como un martillo. Puedes construir una casa o abrirle la cabeza a alguien. Pero en este caso se utilizó para abrirle la cabeza a alguien o igual no para abrirle la cabeza a alguien, pero para ver qué pasaba si le dabas con un martillo a alguien en la cabeza, ¿no? Para estudiar cuál era el ejemplo. De nuevo, esto lo estamos viendo ya nosotros en Maldita y probablemente muchas otras personas que se dedican a investigar la desinformación en el mundo, cómo se utiliza algo que parece ciencia por parte de quienes llevan muchísimo tiempo negando la ciencia, lo cual no deja de ser irónico, ¿no? Bueno, me queda 1 minuto y medio. Así que muy bien, por mi parte, porque solo me queda esta diapositiva. Porque me niego a bajar de este escenario con la sensación de que todo está mal, todo está fatal y no podemos hacer nada. Probablemente sea simplemente un mecanismo de supervivencia personal apelar al optimismo, pero creo que hay cosas que podemos hacer y cosas que a vosotros, público interesado en la ciencia y en la divulgación científica, me encantaría transmitiros y pediros que participaseis en ellos, porque yo creo que la cura para esto está en enseñar a la sociedad lo que es ciencia y lo que no, para que no sea tan fácil o no sea fácil engañarles haciendo pasar por ciencia lo que en realidad no lo es. Y aquí van algunas ideas. Cuidado con la falacia de autoridad. ¿Por qué la gente cree lo que le dice un premio Nobel? Bueno, es un ejemplo de falacia de autoridad perfecta, ¿no? Lo que pasa es que esto está en un delicado equilibrio entre decirle a la sociedad que confíe en los científicos y en los expertos, pero no siempre, no en todos, dependiendo y según en lo que se basen. Así que yo entiendo que el equilibrio es complicado. Cuando digo ahí también la propia, lo digo porque científicos del mundo, mucho cuidado con presentaros como los grandes expertos en algo que hay quien se lo va a creer y luego os hará responsable de cada cosa que digáis. Y eso es un filtro difícil de pasar. Otra cosa que es útil que la gente sepa, no es sencillo, es cómo se producen las evidencias científicas, que es una muy buena forma de combatir o poner en lugar esa falacia de autoridad, porque un experto vale tanto como lo sólidas que sean las evidencias en las que basa sus declaraciones y sus opiniones. Si somos capaces de transmitir a la ciudadanía cómo se construye el consenso científico y cómo se construyen las evidencias, pues yo creo que ahí por ese lado serán mucho más difíciles de engañar, ¿no? Claro, no es sencillo, pero ¿qué es un estudio científico al final? ¿Y qué no lo es? Eso también es una cosa en la que hay mucho camino por recorrer, mucho que enseñar. Al final se trata de que la gente entienda cuando decimos que según un estudio, ¿qué es lo que se puede decir según un estudio? Muy pocos estudios demuestran algo. La mayoría sugieren, apuntan, descartan, ¿no? Y lo mismo, y para salvarnos de ese martillo y que no nos abra la cabeza, pues un poco cuáles son las fases del proceso de revisión por pares. Se trata al final de que la gente no se crea la ciencia porque sí, probablemente volver a meterle en ese redil de la confianza social a ciegas no sea posible. Y yo creo que eso es algo bueno, en realidad. Estamos haciendo una ciudadanía más crítica, pero claro, para salvar determinados peligros, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo de divulgación. Y os dejo con esa idea para el resto del evento.
Bueno, muchas gracias, Rocío, por tu perspectiva y por la labor que hacéis en Maldita, no solo desmontando bulos, sino también con todas las actividades de educación para las generaciones más jóvenes, un poco consiguiendo que estén bien informadas, pero además que estén capacitadas para desmontar bulos y para saber cómo actuar antes de que se diseminen mal. Y sobre lo que decías, yo creo que según un estudio es el "mi madre me ha dicho" de cuando éramos pequeños, ¿no? Y así todo vale. Os animo a que si tenéis ocasión de hablar con ella ahora después, tiene muchísimas cosas súper interesantes de contar de todo lo que hacen en Maldita. Gracias, Rocío. Bueno, pues ha quedado claro que al final periodistas, verificadores y otros informadores de ciencia tenemos un papel clave, ¿no?, en la desinformación, pero también lo tiene la comunidad investigadora. La divulgación de la ciencia es fundamental para acercar el conocimiento científico a la sociedad. Al final yo siempre digo, no hay hallazgos científicos si no son conocidos, no hay cultura científica si al final, digamos, no hay comunicación de lo que está pasando. Y eso es fundamental. Yo creo que al final esa vocación de divulgar pues con rigor y además acercar ese conocimiento a toda la sociedad es una de las razones por las que estemos hoy aquí en la cita con la ciencia. En esta línea, la Fundación Lili pues está llevando a cabo muchísimas iniciativas, pero por de formación profesional y porque tengo aquí a la fuente principal, más que contároslo yo, pues voy a llamar al escenario para que me acompañe el director de la Fundación Lili, José Antonio Sacristán, y que nos lo cuente él. Muchísimo mejor así. Y así aprovecho. Y me cuentas en qué iniciativas está trabajando ahora mismo la Fundación Lili y con qué objetivo. Muy bien, pues muy buenas tardes en primer lugar. Y Verónica, permíteme que en primer lugar agradezca, ¿no?, a todas las personas que nos acompañan hoy, a todos los amigos, ¿no? No solamente por estar hoy aquí en esta cita con la ciencia, que es una reunión tan simbólica para nosotros, sino por el apoyo a lo largo de todo el año y el seguimiento, bueno, pues que sois muchos. Que tienes amigos, que poner el más así sois para que te oigan mejor. Muchos amigos, ¿no?, los que estáis apoyándonos con vuestra presencia, y quería empezar por agradeceros el que estéis hoy aquí y ese apoyo continuo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Citas con la Ciencia? Bueno, tú lo has comentado al principio, ¿no? Has hecho una revisión y has puesto hasta una diapo de las distintas actividades que hemos hecho durante estos años, que encajan con esto que mencionabas, que es el fomento de la cultura científica. Pero el fomento de la cultura científica es un concepto muy general, a veces un poco abstracto, que nosotros intentamos aterrizar de una forma más concreta, que es fomentar el pensamiento científico. También puede parecer general, ¿no?, pero si lo pensamos, el pensamiento científico son todos aquellos valores, características de la ciencia que son tan necesarios en nuestra sociedad actual, ¿no? Mencionabas la curiosidad, la tolerancia, la autocrítica, la huida de los dogmatismos, ¿no? Esos valores de la ciencia que yo creo que son los que hay que reivindicar e intentamos hacerlo fundamentalmente pues, a través de iniciativas educativas, a través de mejorar la comunicación de la ciencia, del periodismo, y en ese sentido sí que querría comentar pues, las 3 iniciativas que hemos tenido durante estos 4 o 5 últimos años, que son precisamente este proyecto de ciencia con ciencia. Es decir, hay que transmitir la ciencia basándose en las mejores pruebas, en las mejores evidencias. Empezamos con el proyecto Enseñando Ciencia con Ciencia para profesores, que sabemos que es un libro que se está utilizando en los colegios en toda España, en muchos colegios, no voy a decir en toda España por ser rigurosos. Continuamos con Informando de Ciencia con Ciencia, orientado también al periodismo científico, donde también es importante informar con rigor. Y el último proyecto, con el libro que se ha publicado este año, que es Comunicando Ciencia con Ciencia, más orientado pues, a divulgadores científicos, ¿no? Entonces, esta base científica que intente inculcar en la sociedad este pensamiento científico creemos que es esencial. Y, por supuesto, la divulgación es crítica, ¿no? Y hoy aquí vamos a premiar a divulgadores también, que es una de las actividades o de los proyectos más interesantes que estamos haciendo, porque hay que reconocer a los que lo hacen bien, ¿no? Y Totalmente. Por un lado, el primer premio que vamos a dar
más relacionado con docentes, investigadores que dedican parte de su esfuerzo a la divulgación, y luego pues a figuras que son referencias, maestros como Carlos Briones. Es que se me adelanta y me quita el trabajo. Lo siento, ¿no? Pero bueno, sí que quería decirlo, ¿no? Que premiar a las personas que lo hacen bien es fundamental. Oye, y aprovechando ya, que a mí siempre me gusta saber, ¿y para el año que viene? Pues mira, buena pregunta, porque lo de Ciencia con Ciencia, el proyecto, ya hemos cerrado con esta trilogía, pensando cuáles serían los siguientes pasos. Pues vamos a volver a un tema que ya tocamos y que creo que estaba en una de los dibujos que has puesto, que es el de las vocaciones científicas. Muy interesante. El de las vocaciones científicas, pero haciendo algo distinto. Y ahí me quedo. No voy a leer más, vale. Porque estamos elaborándolo, pero yo creo que va a ser... Está desatado hoy, ¿eh? A lo largo de 2026 vale. Lo iréis viendo, ¿no? Y yo creo que va a ser un proyecto muy bonito, también relacionado con la educación de los chavales. Qué bien. O sea que bueno, pues ahí veréis, ¿no? lo que vamos haciendo. Pues muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias sobre todo por la labor que hacéis desde la Fundación Lili tan necesaria. Y como ha dicho él, y se me ha adelantado, pues ahora ha llegado el momento de los reconocimientos. Vamos a empezar con el premio Luis Felipe Torrente de Divulgación en Medicina y Salud, convocado por la Fundación Lili y de Conversión España. Este premio está dirigido a jóvenes doctorandos, docentes e investigadores menores de 35 años vinculados a centros de investigación o universidades. El objetivo es promover y reconocer la divulgación en salud y medicina, fomentar la utilización del español como lengua para la transmisión del conocimiento científico e impulsar la divulgación social de dicho conocimiento en el ámbito hispanohablante. Para entregar estos premios, invito al escenario también a Elea Jiménez, investigadora científica del CSIC, coordinadora del proyecto Teresia, Terminología e Inteligencia Artificial, presidenta del Comité Asesor de The Conversation España y consejera científica de la Fundación Lili. Bienvenida, Elea. Esta es su quinta edición y además en este certamen se han presentado un total de 122 candidaturas. Han superado las del año pasado y además la temática y la forma de exposición en esta edición ha sido más diversa que nunca. Tengo que decir que me consta que se lo han puesto bastante difícil al jurado. Sé que es una frase hecha, pero esta vez es verdad. Así que me vais a permitir que lea textualmente el acta del jurado. El jurado de estos premios, reunido el 17 de junio de 2025, decidió otorgar el premio Luis Felipe Torrente de Divulgación en Medicina y Salud Fundación Lili de Conversation 2025 al artículo Cambia, todo cambia, también la voluntad, Alzheimer, testamentos vitales y eutanasia, de Luis Espericueta, docente, investigador en formación y doctorando en Filosofía, Bioética y Éticas Aplicadas de la Universidad de Granada. Este artículo, os lo voy a resumir brevemente, analiza la validez de los testamentos vitales en los individuos aquejados por una demencia, pero podéis acceder a todo el artículo a través del código QR que tenemos en la pantalla. Y, por supuesto, invito a Luis, al ganador, a subir al escenario a recoger el premio. Entregan el premio Elea Jiménez y José Antonio Sacristán. Muchas gracias. Enhorabuena, Luis. Y a toda la gente que se ha presentado y, por supuesto, muchísimas gracias, Elea, por acompañarnos. Siempre es un placer estar contigo. José Antonio, nosotros nos quedamos porque queda un segundo premio. Este es el Premio Fundación Lili de Divulgación Científica. Este galardón está en su cuarta edición y este es un poco distinto, ¿no? Tiene un jurado formado por destacados científicos, divulgadores y periodistas de nuestro país, que son quienes eligen anualmente al ganador o a la ganadora. Y leo textualmente también el acta. En su edición de 2025, el jurado, reunido el 7 de octubre, decidió otorgar el premio Fundación Lili de Divulgación Científica a Carlos Briones, como reconocimiento a su compromiso con la promoción y divulgación de la ciencia, el arte y el humanismo como un único concepto, la cultura. Carlos. Enhorabuena, Carlos. Entrega el premio José Antonio Sacristán.
Acercaos un poquito más aquí para la foto. José Antonio, un poco más para acá. Muchas gracias, José Antonio, por el atraco, además, a las preguntas que te he hecho, ¿eh? Gracias. Carlos, y ahora voy a decir, nada, todo lo que haces, y además lo tengo que leer también, porque, bueno, pues para quien no lo sepa, Carlos es científico titular del CSIC en el Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología, asociado al NASA Astrobiology Institute, donde dirige un grupo que trabaja en los campos nada más y nada menos que el origen de la vida, los virus con genoma de ARN y la bionanotecnología. Cuando no está investigando, dedica parte de su tiempo a la divulgación científica. Participa en numerosas charlas y coloquios, en alguno hemos coincidido recientemente, ¿verdad? Y además ha publicado varios libros. Por ejemplo, Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Eso fue en 2020, a bordo de Tu curiosidad, un viaje por las preguntas y retos de la ciencia actual, 2024. Pero, por favor, esto es de mis favoritos. Porque, además, Carlos escribe poesía y, bueno, pues fue ganador del premio Poesía Hiperión, ¿no? Porque tú, ¿para qué te vas a quedar solo en la ciencia, verdad? Pues, total. Bueno, pues Carlos es un fiel defensor de la tercera cultura y de cómo ésta puede defender el mundo. Entonces, yo haciendo así como un atraco, ya que te podía hacer una entrevista un poco más al uso, pero digo, como a Carlos le gusta jugar, pues vamos a poner unas imágenes y entonces, así como brevemente, me vas a decir lo que te sugieren. Yo en principio no las voy a explicar, ¿vale? Salvo que necesiten así explicación, vamos a ir por ahí. ¿Me dejas agradecer primero? Antes Sí. de que empieces con las imágenes. Sí, venga, vale, sí, tienes razón. ¿Medio minuto? Venga, medio minuto. Simplemente quiero agradecer a la Fundación Lili, a José Antonio en su nombre y a todos los amigos y amigas de la Fundación Lili. Por supuesto, a los miembros del jurado que han sido tan generosos o tan ciegos para premiarme. La culpa la tiene siempre el jurado. En el Hiperión pasó lo mismo. Es culpa del jurado, no del que gana el premio. Y la verdad es que, bueno, pues haber sido destacado por personalidades del prestigio de los que he visto en esa pantalla, pues me honra, la verdad. Y a todos vosotros por estar aquí, por apoyar la ciencia y por seguir caminando juntos en busca de la verdad, que es uno de las, como decía Rocío, de las necesidades más acuciantes de la sociedad actual. Muchas gracias. Y ahora sí, si estás preparado, empezamos. Venga. Esto es una indirecta, ¿no? A los dos, creo. ¿Qué me sugiere esta imagen? Bueno, pues uno de los primeros bulos probablemente, ¿no?, de la humanidad, los vendedores de crecepelo. Y hay casos todavía más flagrantes, porque esta iconografía así un poco circense, en la que uno espera encontrar también a alguien que escupe fuego o una persona que tiene habilidades milagrosas, pues no está nada mal, pero es que cuando hay carteles de vendedores de crecepelo que además son calvos, eso ya es para preocuparse tremendamente. Yo creo que esto es una metáfora, entiendo que lo ponéis por esto, es una metáfora de, pues eso, de la desinformación, del engaño, y en particular a mí me sugiere las pseudoterapias, que son uno de los mayores problemas de la desinformación científica y de los bulos que nos rodean. Porque si alguien dice que el Reiki cura o que la homeopatía sirve para algo, pues está haciendo un flaco favor a la humanidad. Nos está engañando, nos está robando el dinero y además nos puede robar la salud o incluso la vida, si utilizamos, por ejemplo, homeopatía en lugar de una terapia frente al cáncer. Entonces, bueno, pues los vendedores de crecepelo hoy son más tecnológicos, tienen más herramientas y más formas, pero sigue siendo el mismo engaño que entonces. Vamos con la siguiente. Estáis cañeros. Bien. Bueno, esta está muy simpática, la verdad. Pues, claro, en un platillo tenemos un bulo, ¿no? Un bulo que, curiosamente, se está poniendo de moda últimamente, ¿no? Somos muy tecnológicos, pero hay seres humanos todavía que piensan que la Tierra es plana, ¿no? Y hacen excursiones para llegar al borde de hielo y resulta que llegan a la Antártida y dice, ¿ves? Ya te lo decía yo.
Bueno, pues yo creo que es una metáfora también de algo que conocemos en ciencia como la ley de Brandolini, ¿no? Que también llamamos principio de la simetría de la estupidez, que es una cosa bastante perversa como nombre, ¿no? Pero que viene a decir que montar un bulo y luego desmentirlo, pues están totalmente asimétricos en cuanto a esfuerzo, ¿no? Desmentir un bulo, se dice en la ley de Brandolini, de este informático italiano, que cuesta 10 veces más esfuerzo que el esfuerzo que se invirtió en crear ese bulo. Y entonces, bueno, pues en este caso ahí tenemos un montón de científicos estudiando y tomando pruebas para acabar desmintiendo el hecho de que la Tierra sea plana. Y ese es un caso muy fácil de desmentir. Eratóstenes lo hizo hace unos cuantos años, clavando 2 palitos nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, los chemtrails que nos envenenan desde el cielo, pues hay que explicar que son bloquecitos de hielo, etcétera, etcétera. O cualquier otra, por ejemplo, las pseudoterapias, que es una versión más avanzada y, como decía antes, más peligrosa, pues requiere mucho tiempo para acabar demostrando que el agua, si no tiene ninguna molécula dentro, no cura. Pero claro, es una pena que los científicos y los comunicadores tengamos que perder parte de nuestro tiempo en desmontar cosas que son absurdas, ¿no? Un miembro del jurado, Antonio Martínez Ron, que está aquí, decía una vez en un artículo que es una pena que los científicos tengan que pasar el tiempo desmintiendo ideas absurdas en lugar de dedicarlo a contarnos a todos lo bellísima que es la ciencia y los avances que produce, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir estando ahí, al otro lado de la balanza, ¿no? Vamos con la siguiente. Bien. Bueno, esta está más currada, ¿eh? Aquí la IA se lo ha trabajado más. Bueno, pues yo creo que la ciencia versus la ficción, ¿no? Claramente, en un ámbito como es, bueno, pues me toca muy de cerca, ¿no? La astrobiología o la relación de la biología con la investigación del cosmos. Y yo veo a un lado ciencia con un científico muy elegante. Yo solo me pongo corbatas en estos casos, pero en el laboratorio no suelo estar tan encorbatado. Que está estudiando probablemente el origen de la vida, la posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta, y al otro lado tenemos las visiones de la ficción, ¿no? Evidentemente la ciencia ficción es necesaria, es un ámbito de la creación artística que nos ha acompañado, bueno, ya desde hace 2000 años y que cobró especial impulso al finales del 19 y aquí estamos disfrutando del cine y la ciencia de ficción. El peligro de la ficción es cuando alguien se lo cree como si fuera verdadero, ¿no? Y entonces aparecen los ufólogos, la gente que dice, por ejemplo, voy a imaginarme que un cometa interestelar es una nave tripulada que ha venido, ¿no? a decirnos hola, hola, ¿no? desde más allá. Entonces yo creo que la ciencia ficción es necesaria, soñar con extraterrestres, imaginarnos que no estamos solos es fundamental para la propia humanidad, pero hay que pensar que eso es de momento una cuestión literaria, artística y no científica. Vamos con la siguiente. Oh, esta me encanta, es la curiosidad, ¿no? La definición de curiosidad. Una niña, pues eso, encantada con el comportamiento de las hormigas, que son seres además muy inteligentes, tienen una inteligencia social o colectiva. Y esa carita, ¿no? Esa cara de sorpresa la primera vez que alguien se enfrenta a lo desconocido, ¿no? Este es un tema que me toca muy de cerca, la curiosidad y fomentarla. Y la verdad es que es una pena cómo todos los niños somos muy curiosos, todos los niños estamos queriendo saber qué hay al otro lado del mar o más arriba de la montaña. Cuando somos jóvenes lo vamos perdiendo y de adultos hay mucha gente ya muy conformista que ha perdido la curiosidad y por tanto la materia prima del espíritu crítico, ¿no? Y por eso luego nos engañan. Si siguiéramos siendo curiosos, si siguiéramos preguntándonos siempre qué pasa, pues a lo mejor no hacía falta Maldita, porque seríamos capaces de distinguir las noticias falsas de las que son ciertas. Entonces, bueno, igual es mejor perder un poco curiosidad con el tiempo para que trabajéis también los compañeros de Maldita, por ejemplo. Pero sí, la curiosidad yo creo que merece la pena mantenerla siempre, ¿no? Nos hacemos perezosos. Nos hacemos perezosos, sí. Los científicos, mira, es una profesión, y aquí tengo unos cuantos amigos científicos entre el público, que yo creo que siempre llegamos a nuestro trabajo siendo niños, ¿verdad? Luis, por ejemplo, Nacho, somos niños grandes, somos niños igual de curiosos que cuando teníamos 10 años, lo que pasa que con una bata y con pipetas y con más metodología. Vamos con la última. Bueno, aquí me habéis dado en el... Claro, la mejor para el final. Claro. Bueno, pues un puente entre la ciencia y las humanidades, ¿no? Yo creo, y eso es una de las fijaciones de mi trayectoria, a lo mejor también como divulgador, que merece la pena establecer conexiones entre lo científico, lo artístico y lo humanista, ¿no?
porque solo con una mezcla de ciencias, artes y humanidades podemos edificar eso que llamamos cultura, ¿no? Y donde todos queremos habitar, ¿no? Un edificio sin esas tres patas no es realmente un edificio que se llame cultura. Y también un toque de atención a nosotros como científicos y a comunicadores, a veces cuando en un afán de integración dicen la ciencia y la cultura demuestran qué tal. No, la ciencia y la cultura no, porque si dices así, quiere decir que la cultura no incluía la ciencia, ¿no? Entonces, la cultura es cultura, y la cultura tiene ciencias, humanidades y arte. Puedes hablar de cultura artística, cultura científica, cultura humanista, ¿no? Pero ciencia y cultura, decirlo así, es un flaco favor también. Pero yo creo que merece la pena seguir tendiendo puentes, y yo creo que precisamente la Fundación Lili, cuyo eslogan es ciencia, medicina y humanismo, lo lleva en la sangre, ¿no? En esa sangre de color rojo, y realmente es a lo que deberíamos aspirar, porque cuanto más completa sea la cultura y nuestra aproximación a ella, pues más humanos seremos. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que la entrevista se ha hecho sola. La verdad es que es un placer hablar contigo, Verónica. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo por el premio, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. ¿Tienes ahí el premio? Bueno, pues ahora, después de los reconocimientos, empezamos con el coloquio Que no te den gato por ciencia, donde abordaremos pues, el fenómeno de la desinformación desde diferentes disciplinas. Para eso, para esta cita en directo, contamos con Sara de Gliesposti, es investigadora científica en ética de la inteligencia artificial y responsable del Grupo de Ética Aplicada en el Instituto de Filosofía del CSIC. Bienvenida, Sara. La coordinación, gracias. También tenemos a Carlos Elías, que es catedrático de Periodismo Científico y director de la Cátedra Jean Monnet, Unión Europea, Desinformación y Noticias Falsas, en la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias, Carlos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Elena Matute Greño, que es catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto y directora del Laboratorio de Psicología Experimental. Y yo aprovecho y me siento también con Elena, y ya desde aquí vamos a llevar todo el coloquio, que espero que sea tan interesante como a nosotros nos ha parecido desde que lo hemos empezado a preparar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Porque contar con tres visiones distintas es muy interesante, pero además muy necesario, porque como hemos dicho a lo largo de todo el encuentro, la desinformación es un problema poliédrico, ¿no? Y solo desde diferentes ángulos podremos hacerle frente. Yo creo que para comenzar a entrar en materia, a mí esto me ha parecido súper importante. Elena, tú eres psicóloga experimental. ¿Cómo funciona nuestro cerebro ante la desinformación y por qué, como decíamos antes, al final damos por cierto cosas que no lo son? ¿Por qué es tan fácil creer en estas cosas? Es que hay muchísimos procesos que tienen lugar, ¿no? Por una parte, los que organizan campañas de desinformación pues apelan a nuestros miedos, nuestras emociones en general. Y eso por un lado. Luego, por otro, tenemos todos los sesgos cognitivos, que son errores que cometemos todos en una misma dirección. Y entonces ahí tenemos pues, desde el sesgo de confirmación, que ya cuando buscamos información estamos buscando confirmar lo que creemos que... Totalmente. Y entonces hay un montón de sesgos que están influyendo. A mí me interesa muchísimo uno que lo hemos trabajado muchísimo nosotros, que es el sesgo de causalidad o el sesgo de causa-efecto, que claro, se basa en que buscar relaciones de causalidad es súper importante en el día a día, es muy importante para sobrevivir, el saber, pues si hoy me encuentro mejor y quiero saber por qué, digo, claro, este remedio que me tomé ayer que me recomendó mi vecino, ¿no? Entonces, claro, no tenemos capacidad de detectar relaciones de causa-efecto a ojímetro. Es algo que tenemos que detectar. Bueno, necesitamos instrumentos, necesitamos hacer un experimento de verdad, necesitamos trabajarlo. Y claro, en el día a día lo que nos funciona es como el pensamiento intuitivo muy rápido, ¿no? Entonces, ese pensamiento intuitivo que muchas veces nos lleva más o menos a saber cuál es la causa de, y es muy efectivo, muchas veces falla y muchas veces nos lleva a esas ilusiones de causa-efecto, que es una ilusión cognitiva, lo mismo que las ilusiones visuales y demás, ¿no? Una muy poderosa a veces. Sí, y en el tema este de las pseudociencias está muy en la base de las pseudociencias, esa sensación
que la tenemos todos, de que me está funcionando, en el momento que hay contigüidad temporal te parece que te está funcionando. Y claro, no es así, pero es que no tenemos forma de detectarlo si no hacemos el experimento. Sí. Sara, desde el punto de vista de la ética, al final, ¿cómo impacta la desinformación a escala social? A muchísimos niveles. Lo vemos con las campañas de desinformación, sobre todo con la injerencia extranjera, con las amenazas híbridas a nivel de seguridad nacional. Muchas veces no nos damos cuenta que las noticias que recibimos realmente forman parte de un diseño más amplio para influenciar las dinámicas dentro de un país o de una región. Por eso se van incrementando estos fenómenos cuando, por ejemplo, cuando se van acercando elecciones, momentos, ¿no?, importantes en los que tenemos que tomar decisiones. Y a veces no vemos la relación entre lo que es el mundo de la desinformación científica con decisiones políticas altamente relevantes. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando se hablaba anteriormente del tema de las vacunas, de vacunarse o no vacunarse, cuando ese tema del vacunarse se convierte en un posicionamiento político, en una crítica, ¿no?, cuando ese discurso se nutre de teoría de la conspiración en la que nos van contando de que hay unos poderosos que están en contra de la gente como nosotros, del pueblo. Y esto luego lo vemos convertido en armas, en dinámica, por ejemplo, como la hemos visto en Torre Pacheco. Luego hablaremos más de eso. Pero lo que quiero destacar es que la ciencia, como decía anteriormente Carlos, es parte de la cultura. Y esa cultura, la forma en la que vivimos la cultura, muchas veces no nos permite ver esa verdad científica, porque simplemente estamos mirando una dinámica que realmente es política. A ver, es que parte de la complejidad de la desinformación es que no solo afecta, digamos, como individuo, ¿no?, sino que además, pues eso, afecta como ciudadanía también. Carlos, sin duda el periodismo aquí tiene mucho que decir en este debate. Desde tu experiencia, ¿cómo está afectando este fenómeno a la confianza, ¿no?, incluso a la información contrastada, que eso es lo verdaderamente delicado? Sí, bueno, nosotros estamos analizando varios aspectos y una de las cosas más interesantes que ha pasado, además hace creo 2 o 3 meses salió un artículo en Nature Behavior, es que no es tanto el problema de que la gente crea cosas falsas, sino que son muy escépticos ante la verdad, ante los verdaderos. Entonces, claro, son escépticos ante el periodismo y la ciencia, que desde mi punto de vista son las dos formas de acercarse a la verdad. La ciencia, el método científico es un método que, bueno, que a lo mejor no te da la verdad absoluta, pero sí que te da la mejor forma que hemos tenido los seres humanos de acercarnos a la verdad. Y la ciencia es eso, y el periodismo se basa mucho en las técnicas de verificación que nuestros compañeros de Maldita o de Neutral lo suelen utilizar. Una técnica de verificación está muy influida por el método científico. Ciencia y periodismo nacieron pues al final del 17, en 1662 se creó la Royal Society y en 1702 es el Daily Courant, que es el primer periódico, como periódico cada 24 horas, ¿no? Un momento en el que la Biblia ya no era fuente de verdad, que tuvo que ver mucho Galileo, etcétera, con eso de que, bueno, ya si el Sol está en el centro del universo, entonces ya Josué no pudo decir que podía mandar a parar el sol, entonces la Biblia ya no era fuente de verdad. O, por ejemplo, la Iglesia estaba en contra de los dinosaurios porque decía, bueno, ¿por qué no están en el arca de Noé, no? ¿Por qué no se subieron al arca de Noé, no? Entonces, la Biblia no era fuente de verdad, entonces teníamos que tomar la verdad con la ciencia y el periodismo. Ahora estamos en otro momento en el que, desde mi punto de vista, nosotros lo que nosotros pensamos, después sobre todo de la filosofía posmoderna, de Feyerabend, de gente como Lyotard, que dice que la ciencia es una narrativa más, una narrativa guay, pero una narrativa más, pues estamos en un momento en que la verdad es creada. Y si la verdad es creada, cada uno tiene su verdad, y la verdad científica es una más. Y claro, es un problema complejo y complicado, porque, claro, no estábamos acostumbrados a vivir en ese escenario. No, es incómodo. Sí, y sobre todo porque, claro, los periodistas no sabemos, yo siempre digo, nosotros no sabemos las respuestas, sino las preguntas y a quién preguntar. Si hay una desconfianza enorme en todas las instituciones políticas, judiciales, pero también científicas, de expertos y periodísticas,
claro, te quedas al albur de del que tenga más del que tenga más seguidores en las redes sociales. Y, por ejemplo, la persona que más seguidores tiene en redes sociales es Cristiano Ronaldo. Con todo mi respeto, Cristiano Ronaldo no tiene en su ADN, o sea, él no tiene por qué tener la misión de buscar la verdad y hacerla pública. Los periodistas sí, y los científicos también. Y pues Cristiano Ronaldo tiene oye, estupendo lo que él piensa y lo que haga, ¿no? O Donald Trump, claro, un político no tiene esa misión. Claro, si nosotros somos seguidores de lo que antes llamábamos fuentes, que ahora son grandes medios de comunicación, porque si tú tienes más seguidores, por ejemplo, yo qué sé, Donald Trump tiene más seguidores o Cristiano Ronaldo que el New York Times. Entonces, ¿cuál es el medio de comunicación de masas ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema enorme que no sabemos cómo informarnos. Y alguien decía también antes que los jóvenes se están informando efectivamente por redes sociales. Claro, pero ¿por qué red y cómo le llegan? Claro, de ahí la importancia también de estar en esas redes sociales para dar contenido riguroso. Hablando de comunicación científica y desinformación, Sara, a mí me interesa mucho el proyecto europeo 3K, ¿no? Desde ahí lo que hacéis es un poco, corrígeme si me equivoco, es un poco intentar comprender y fomentar pues eso, esa confianza en la ciencia que hablaba Carlos y la comunicación, ¿no? ¿Cómo puede al final la comunicación científica restablecer, reconstruir esa confianza en la ciencia? Sí, 3K fue un proyecto que arrancó durante la pandemia. La idea era, y claro, la pandemia evidentemente cambió un poquito el enfoque y sin duda nos ayudó a ver la importancia de ir más allá en la comunicación científica. Porque históricamente son ámbitos, el mundo del periodismo científico siempre ha sido un ámbito alejado de otros ámbitos del periodismo, como por ejemplo el periodismo político o el periodismo de guerra. Hay una empresa que se llama Bellingcat, que es muy famosa, es un periodista que ha montado su propia editorial y sobre todo lo que hace es compartir medios de open source intelligence, es decir, herramienta que solemos utilizar en ciberseguridad para que se pueda hacer periodismo desde zona de guerra. Y desde que ha empezado la guerra en Ucrania hemos visto la importancia de eso, la importancia de tener instrumentos para encontrar esa verdad. Y ahí vuelvo al tema de la curiosidad, ¿no? Y volviendo a lo que era 3K, el producto mayor de ese proyecto fue un vídeo de divulgación que hizo una pequeña empresa, Kurzgesagt, que es una empresa que hace dibujos animados de divulgación científica. Porque la idea que ahí tuvimos dos intuiciones fundamentales. El tema de que las ciencias sociales son ciencias, es decir, porque cuando hablamos de comunicación científica solemos hablar de las famosas STEM, ¿no? De las ciencias clásicas, de la física, y nunca pensamos que la psicología es una ciencia muy rigurosa, como Elena, ¿no? puede contar. Ahora ya. Y sin embargo, no prestamos la suficiente atención a transmitir estos contenidos y en ese momento nos interesaba el tema del impacto de la digitalización sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, porque hay un autor, John Haidt, que tiene toda una teoría sobre el impacto negativo, dañino que está teniendo la digitalización. Y entonces hicimos un experimento en 7 países europeos, mostrando dos formas de comunicar esa noticia, que era el aumento de suicidio desde la entrada en nuestras vidas de las redes sociales y el impacto dañino sobre todo en las mujeres, en las chicas jóvenes. Y claro, dependiendo de cómo se presenta el mensaje y dependiendo de la cultura del país, va cambiando la percepción del usuario. Y el efecto más poderoso que encontramos fue ser capaces de que el usuario fuera curioso y quisiera luego saber más sobre el tema. Y los dos escenarios eran una comunicación científica clásica, estilo Nature, y una comunicación estilo Netflix. Porque yo siempre digo, como trabajo en ética de la inteligencia artificial, que mi área la cuenta mucho más Netflix que todos nosotros que trabajamos en eso. Y el elemento fundamental fue que tenemos que buscar nuevos formatos para llegar al público, es decir, por eso el tema de la creatividad, el tema de utilizar podcasts, dibujos animados, es decir, formas de comunicarnos,
pensando verdaderamente en el público y no en lo que nos hace sentir cómodos. Y luego, evidentemente, sin perder el rigor en la integridad del comunicador, porque el otro elemento fundamental es la confianza en el comunicador. Y hoy en día hay influencers en YouTube y los mismos científicos que se convierten en influencers que su mensaje llega porque son considerados personas fiables. Sí, o sea, yo creo que al final algo que también decimos en Sing es que escribimos para llegar a la sociedad y no para impresionar, ¿no?, a los colegas. Eso es fundamental. Carlos, has dicho que estáis desde la universidad haciendo varios estudios, pero a mí me gustaría que contaras un poco cómo debemos o deben desactivar los periodistas las noticias maliciosas, más allá de lo que nos ha contado Rocío. Bueno, yo creo que la primera fórmula es quién es la fuente. O sea, es que esto es como de periodismo clásico, de periodismo, ¿no? ¿Quién es la fuente? ¿Quién lo dice? Habíamos visto ahí un estudio de quién, donde está publicado. Un científico de Harvard suplica que no consumamos leche. Un científico de Harvard, ¿qué científico? Harvard o el CSIC o la Carlos III, lo que sea. Claro, no va constantemente a chequear todo donde aparece Harvard o la NASA, ¿no? Eso es una manera muy fácil de hacer un bulo. Nosotros, hombre, le decimos a los alumnos y a las alumnas cómo construir un bulo, no para que lo construyan, sino para que sepan detectarlos, obviamente. Igual que se enseña los 11 principios de propaganda de Goebbels, no para que los apliquen, sino para que los confronten. Pero en cualquier caso, una de las cosas es precisamente poner una fuente que no está identificada, pero que es prestigiosa. Claro, cuando no está identificado es un problema. Y yo ahí siempre digo que es relevante. Luego también hay teorías de conspiración, que es una de las áreas que nosotros trabajamos, las teorías de la conspiración. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malvado? ¿Quién es el villano? Porque al final, como toda teoría, como todo relato, como toda narrativa, pues si tiene un buen villano, pues eso sale mucho adelante, ¿no? Más que un buen héroe, un buen villano. ¿Quién es el buen villano? ¿Por qué sucede y tal? No obstante, yo creo que el periodismo, sinceramente, lo está haciendo bien, sinceramente, o sea, lo tengo que decir. Bueno, esto no pasa mucho, que se diga. La gente me puede machacar, pero yo creo que el periodismo serio, lo que llamamos legacy media, lo está haciendo bien. Es verdad que tiene sesgos, obviamente, tiene sesgos, que eso siempre ha existido, los sesgos desde el punto de vista ideológico, porque hay un criterio editorial, pero el periodismo serio no está diciendo grandes burradas, ¿no? ¿De dónde vienen esas burradas? Pues de otros lados, que es básicamente de fuentes que tienen muchos seguidores, que no tienen eso que yo decía de buscar la verdad y hacerla pública. Y yo también pienso que es conveniente, que se ha hablado aquí mucho de la curiosidad. La curiosidad era un pecado mortal. La curiosidad, en la Biblia nos dice que el problema de la humanidad fue cuando Eva sintió curiosidad por el árbol de conocimiento, ¿no? En español tenemos un refrán que dice que la curiosidad mató al gato. Mi estado de WhatsApp, de los que tengan mi WhatsApp, pone la curiosidad salvó al gato, ¿no? Y hoy en día la curiosidad es no solamente algo que necesitamos los periodistas y los científicos, que es algo que nos une también, sino que es un valor incluso económico. Entonces, yo creo que hay que estimular al público, a la sociedad, la curiosidad por quién es quien dice qué, por qué lo está diciendo. Y yo siempre digo que el problema no está tanto en los periodistas, sino en la alfabetización mediática. Es decir, por ejemplo, ha hablado Carlos Briones muy bien por lo de la homeopatía, ¿no? Yo soy muy beligerante contra la homeopatía, ¿no? Porque hice periodismo y también hice químicas, y los químicos la tenemos como ahí súper. La homeopatía es lo peor, ¿no? ¿Qué pasa y además suelo ir a los suicidios homeopáticos, que te sueles tomar muchas pastillas homeopáticas y no te pasa nada. Por ejemplo, ¿qué problema tenemos con Wikipedia? Wikipedia, yo soy de los que edita en contra de la homeopatía. Yo me veo que luego los laboratorios homeopáticos me reeditan, ¿no? Claro, tenemos que saber que Wikipedia no es la verdad, que es yo siempre digo, ¿quién escribió la entrada
de radiactividad de la Enciclopedia Británica, Marie Curie y Rutherford, que fueron los que descubrieron la radiactividad. ¿Quién escribe la entrada de radiactividad hoy en día en la Wikipedia? O de la homeopatía o de tal. Entonces, la alfabetización mediática, ¿qué implica? Implica, oye, Wikipedia en términos que no tienen problema, no pasa nada. Con la palabra protón no creo que haya ningún problema, o con el gótico, pero con personajes y términos complejos, sí. Y eso, los periodistas, por ejemplo, nunca hemos sido neutrales. Los periodistas sabemos quién tiene la razón. Y la razón siempre tiene la víctima y la ciencia. Entonces, eso en Wikipedia no pasa, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que alfabetizar a la gente, a la sociedad, decir, bueno, el periodismo es importante, la ciencia es importante, el método científico y el método de verificación es relevante y su objetivo es buscar la verdad y hacerla pública. Y eso es muy importante. El objetivo de Wikipedia no tiene por qué ser ese exactamente. Me voy a quedar en que en estos tiempos de incertidumbre, el periodismo y la ciencia sí que aportan incertidumbre. Sí, me voy a quedar con eso. Sí, la certidumbre yo creo que la aporta mucho. Decir. Los científicos, aquí hay científicos de mucho nivel. Los científicos siempre dicen que, bueno, la ciencia cambia, no es certidumbre y tal. Yo digo, vale, cuando estás en el cutting edge, tú estás en la frontera de la ciencia, ahí sí que cambian, pero sinceramente, lo que yo estudié en periodismo, por ejemplo, muchas veces, la teoría de Noel Newman de la espiral del silencio, eso ya está, hoy en día eso no es superado, no sirve para nada, y muchas otras, ¿no? En química, o sea, es que yo creo que lo que yo estudié todavía sirve, ¿entiendes? O sea, no creo que el agua ahora tenga enlace iónico, sigue siendo enlace covalente, la ley de Chatelier sigue siendo igual. La ciencia, lo que se estudia es sólido, entonces a mí eso me parece muy relevante. Es verdad. Y entonces, claro, no, es que la ciencia ahora dice una cosa y luego dice otra. Y en algunos momentos, en la cosa que está, pero la ciencia va a decir que el oxígeno no es importante para respirar. Se tardó mucho en demostrar que el oxígeno era importante en la respiración. Pero es que no se va a ir para atrás. Las células no existen. Pues claro que existen. ¿El ADN no es el que tiene nuestra herencia? Por supuesto que sí. Y yo creo que tenemos que confiar más y saber que son certezas dentro del método científico. Vamos a ver qué nos dice Elena desde el punto de vista, como decíamos, de la psicología experimental, ¿no? ¿Qué tiene que decirnos una psicóloga experimental de la certidumbre y de la incertidumbre? Vamos a ver, hay muchísimo trabajo que hacer, pero muchísimo. A ver, yo creo que es fundamental empezar se ha hablado aquí de mucha labor formativa, se ha hablado de muchas cosas muy importantes. Yo creo que es importante empezar con la gente más joven y todo esto que hemos hablado también de, bueno, he mencionado antes los sesgos cognitivos, que son errores que cometemos todos. Es muy difícil quitar los sesgos, quiero decir, yo, una persona como yo, me pongo de ejemplo porque me dedico a ello, yo sé que tengo un montón de sesgos y que no puedo ver los míos, además, porque hay un sesgo importantísimo que es que por mucho que yo pueda detectar los sesgos de mucha gente, los míos no los voy a detectar. Y eso tenemos Ni con terapia, ¿verdad? Eso es una cura de humildad, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, yo siempre digo, me gusta ver también el método científico desde el punto de vista de la psicología. El método científico es la herramienta que hemos inventado los humanos para reducir nuestros sesgos al máximo, porque yo soy consciente de que no estoy preparada para conocer la verdad, para ver las relaciones de causa-efecto, para ver el tamaño de las cosas, el peso, o sea, tengo que tener instrumentos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la discusión dentro del grupo de investigación, pues todo eso me sirve para limar mis propios sesgos. Y cuando ya llegas a un punto en que el propio grupo está sesgado porque efectivamente compartimos algunas ideas, algunas formas de pensar, bueno, pues entonces ahí es cuando vas al congreso y te enfrentas a los grupos rivales que son los que van a ver tus sesgos. Y luego vas a la revisión por pares, que encima te hacen una revisión anónima y ya te pueden decir todo tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, quiero decir, todo eso son formas de reducir los sesgos en un trabajo en el que es absolutamente necesario mantenerlos controlados y sabemos que no somos capaces. Entonces, desde el punto de vista psicológico, me parece precioso ese enfoque del método científico. ¿Y habéis estudiado, pues eso, cómo nos envuelven para, digamos, darnos gato por ciencia?
¿Y qué mecanismos habría que, digamos, activar para evitarlo? Sí, más que el cómo nos envuelven, bueno, sí, lo comentaba antes, un poco apelan a las emociones, bueno, apelan a un montón de cosas, ¿no? Pero en lo que estamos es, bueno, ¿cómo podemos intentar reducir eso, ¿no? Entonces, llegamos un poco a la conclusión. Es verdad que no hay todavía mucho trabajo en esto de reducir los sesgos. Ha habido muchos trabajos fallidos, pero bueno, yo creo que estamos en una vía en la que van saliendo cosas. En los últimos años se van publicando cosas y nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, que puede ser muy efectivo enseñar metodología y pensamiento científico, sobre todo pensamiento científico, escepticismo, a los adolescentes. Entonces, la verdad que ahí yo estoy muy contenta con un trabajo que hicimos con la FECID, precisamente, por colegios de toda España. Para mí es muy bonito porque estamos muy acostumbrados a trabajar nosotros en laboratorio, con situaciones ficticias, y en este caso, bueno, pues fuimos por los colegios y nos encontramos con los adolescentes de verdad. Y un trabajo que, ya digo, gracias a la FECID se pudo hacer además con una muestra muy grande en un montón de colegios, un montón de gente joven. Y no solo eso, sino que además pudimos ver, al cabo de 6 meses de haber realizado el taller, vimos que seguía funcionando. Es decir, fue una actividad educativa y a su vez recogimos datos y pudimos ver que funcionaba al finalizar el taller y también tiempo después. Y además, la verdad es que fue gracioso, fue divertido como lo hicimos. Pero claro, ¿cómo enseñas? Bueno, supongo que si hay por aquí profesores de secundaria, tienen que saber lo duro que es llegar a los adolescentes para contarles, empezar a hablar del control de variables y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que hicimos, antes que nada, fue engañarles. Les engañamos como el vendedor de crecepelos que te han puesto a ti antes, Carlos. Nosotros fuimos con unos anillos preciosos que habíamos comprado en el chino. Les dijimos que eran anillos de última tecnología con unas propiedades casi mágicas que les iban a ayudar a mejorar sus capacidades mentales, sus capacidades físicas, iban a tener más fuerza, más velocidad, más memoria, más todo. Pero pues, claro, cuando les dijimos eso, se ponían todos el anillo, encantados de la vida, venga, pruébalo, hacían una prueba y la hacían mejor que no lo habían hecho nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya estaban todos convencidos de que el anillo era casi mágico y nos lo querían comprar, decían, luego cuando venga mi padre te lo paga, dijimos, ven aquí, ven aquí. Vamos a ver, os hemos engañado, esto está comprado en el chino, es un anillo de plástico. Entonces, claro, ya, una vez están así, ya te escuchan, porque entonces dices, vamos a ver, ¿os dais cuenta la de preguntas que teníais que haber hecho para que no os engañemos? Y entonces ahí es cuando les vas metiendo los rudimentos de la metodología científica y se van quedando alucinados y ellos mismos empiezan a hacer preguntas. Entonces, fue muy bonito, después al terminar el taller, hicimos el experimento clásico que hacemos nosotros siempre de ilusión de causa-efecto y se mostraba que estos chavales que habían pasado por el taller tenían menos ilusión de causalidad que los que no habían pasado por el taller. Entonces, al finalizar ya les hicimos el taller para todos, esto ya por motivos éticos, que se beneficien todos, ¿no? Y a los 6 meses pues volvimos. Entonces, la verdad que estoy muy contenta, fue algo que realmente solos no podríamos haber hecho, porque en la universidad pues tampoco puedes estudiarlo de manera más teórica, pero por lo menos tenemos ahí una generación pequeña que el día de mañana les engañarán menos, espero. Lo que decíamos antes, ¿no? La importancia de llegar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Yo creo que es fundamental, y que el próximo año les engañen menos cuando sean mayores. Rocío antes nos hablaba un poco de bulos y demás, pero Carlos, ¿los bulos son solo la punta del iceberg? ¿Qué hay debajo del agua? A ver, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, nosotros para investigar diferenciamos distintos tipos de mentiras. Desde el punto de vista, para nosotros un bulo es algo que es fácilmente desmontable. Por ejemplo, pues yo que sé, que Ramón y Cajal es el causante de la gripe española de 1918. Pues en esa época no se podía sintetizar virus, él no investigaba eso, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, una fake news, que es verdad que es un poco diferente para nosotros, es una cosa más técnica, es, por ejemplo, el coronavirus es un virus sintetizado en Wuhan, en China. Claro, China es un país más opaco, hoy en día se pueden sintetizar virus, es verdad, Nature dijo que
que no era exactamente, o sea, sabemos que no lo es, pero es más difícil. Entonces, para nosotros eso existe. Hay también la desinformación, que es una estrategia deliberada, como comentaba, y nosotros vemos que hay toda una comunicación entre todos. Hay gente que me dice, ¿por qué investigáis los bulos, por ejemplo, el terraplanismo, ¿no? El terraplanismo, yo no he podido conseguir un proyecto porque no me lo da el Ministerio, pero he conseguido uno para las teorías conspiratorias en comunicación en salud, y he cogido un poquito de dinero para el terraplanismo, espero que no se entere el Ministerio. ¿Y por qué me interesa? ¿Por qué me interesa? Porque yo puedo entender que alguien no quiera vacunarse porque pueda decir, bueno, pues es algo que me inoculan en el cuerpo, lo que sea. Pero ¿qué ventaja competitiva tiene creer que la Tierra es plana? Y básicamente lo que estamos viendo es el efecto tribu. Hay gente que... y con las redes sociales eso está muy amplificado. Yo soy de un pueblo, vivo en Madrid y trabajo en Madrid, pero soy de un pueblo de Tenerife de 20.000 habitantes. Yo siempre digo que estadísticamente a mi pueblo le tocaba un terraplanista. Estaba solo allí. Hoy en día esa persona se comunica con todos los de Tenerife, con todos los de Canarias, con todos los de España, con todos los del mundo. Y si nosotros dividimos 8.000 y pico millones que somos entre 20.000, son muchos. Tienes una burbuja, lo que llamamos cámara de resonancia, solo hablas de eso, vas a congresos terraplanistas que hay. Entonces, te retroalimentan. Y claro, te retroalimenta, y ese es tu leitmotiv. Entonces, si nosotros buscamos información en Internet y hacemos un barrido, vemos que la información pseudocientífica es mayor que la científica. ¿Por qué? Porque alguien que es terraplanista, ese es el motivo de su vida, o sea, está constantemente hablando de eso, es nadie pierde el tiempo aquí, lo decía Carlos Briones, pues tiene razón, que nadie perdemos el tiempo explicando que la Tierra es esférica, porque lo damos por sabido y no perdemos. Pero ellos no. No deberíamos, ¿no? Pero ellos no. Entonces, no, estoy de acuerdo contigo, pero no lo hacemos. Entonces, claro, pues hoy en día con la inteligencia artificial también, si se nutre de un montón de fuentes que hay en Internet que son falsas, claro, ¿qué sacamos de ahí? ¿No? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Muy complicado, y no sé si realmente tenemos las suficientes herramientas hoy en día para luchar contra ello. Sara, he leído un artículo, un capítulo que habéis escrito recientemente, se llama Desinformación y conflicto intergrupal en las sociedades digitales, ¿no? Y es un análisis un poco del lenguaje que se emplea, como decía Carlos, en redes sociales y también en medios de comunicación. Al final me gustaría que explicaras un poco qué es el conflicto identitario y cómo funciona, ¿no? Porque eso creo que también es clave. Sí, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? El tema de la verdad, que muchas veces no entendemos de esto, ¿no? De cómo puede ser. Recuerdo datos de otra encuesta que hicimos donde preguntábamos sobre el terraplanismo, ¿no? Y sí hay un porcentaje, ¿no? Aunque sea residual. Es fascinante encontrar, así como, por ejemplo, en Tresca preguntamos si el hombre llegó a la Luna o si fue una grabación en un estudio de televisión. Porque hay también esta teoría, que fue una teoría de los rusos de aquel entonces, de que los americanos no habían llegado, porque siempre ha habido, ¿no?, la propaganda de un lado y de otro. Y claro, sobre todo entre los jóvenes, había un porcentaje relevante de personas que decían que podía ser, que hubiera podido ser una grabación. Y eso tiene mucho riesgo, claro. Eso también te dice mucho de la historia, de cómo enseñamos o no enseñamos la historia, porque no es lo mismo, ¿no?, ser una persona de la generación que lo vivió en directo que ser una persona a los que puede que algún profesor de historia le haya contado eso. Totalmente. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando estamos en dinámicas de desinformación, lo que vemos es que la verdad no es relevante. Parece una paradoja, pero es así. Porque cuando entramos en dinámicas intergrupales, que son las dinámicas típicas de un partido de fútbol, ¿no? Cuando yo estoy hablando de Barça-Madrid, toda lo que mi forma de pensar se ve totalmente afectada por mi identidad, ¿no? Por ejemplo, de amante del Barça o del Real Madrid. Y entonces todas las ideas que yo tengo alrededor, todo el discurso, se van agrupando en base a esa identidad. Y eso se convierte en, esto lo hemos estado midiendo con mi coautora Berta Chulvi de la Universidad de Valencia, del Departamento de Psicología Social, con unos indicadores, porque hoy en día lo bonito de la digitalización es que todo esto se puede medir.
Por ejemplo, cuánto utilizamos un discurso que es adversarial, es decir, un discurso en el que me estoy centrando en mí, en mi grupo, en nosotros, o en ti, en vosotros. Y esto se puede ver, la correlación que hay entre el hecho del grupo al que me estoy refiriendo, esta identidad grupal, y al mismo tiempo, por ejemplo, el discurso de odio, la animosidad, esa emotividad de la que hablaba Elena, que es fundamentalmente el único elemento que nos tiene que hacer parar. Es decir, cuando recibimos una noticia, cuando estamos en las redes, ¿no? Muchas veces eso pasa con muchísimos temas, ¿no? De algo que nos enfada porque toca ese elemento identitario, que lo puede tocar a distintos niveles, y es cuando somos más ciegos. Cuando me tocan en la identidad, por eso os digo, como el partido de fútbol, cuando os toca vuestro equipo, es cuando de golpe no podéis, ¿no? Tenéis que reaccionar. Esa reacción es lo que se pretende fomentar en una campaña de desinformación. El acto violento, la reacción, el grito, ¿no? El movimiento. Por eso el consejo realmente es que cuando algo nos indigna mucho, nos hace enfadar, cuando en lugar de correr a responder, ¿no? A meter más odio, es mejor que desconectemos. Es decir, que tomemos un momento, que respiremos, porque mucho realmente es el proceso viral que se genera en las redes. Oye, sobre consejos voy a preguntar la última, pero quiero decirle a Elena que nos explique un poco, porque uno de los grandes problemas de la desinformación es que está polarizando la opinión pública. Entonces, ¿cómo ocurre esto al final? Sí, porque ahí la verdad es que en principio la mayoría de la gente no somos extremistas, ¿no? Y lo que pasa es que a día de hoy nos estamos polarizando entre todos. Bueno, ahí tiene muchísimo que ver, ya lo habéis comentado, las redes sociales y todo esto, y la inteligencia artificial también. Tiene muchísimo que ver. A ver, si los dueños de una red social lo que les interesa simplemente es que pasemos más tiempo en la plataforma. Entonces, utilizan mecanismos de reforzamiento, condicionamiento, para que estemos más tiempo ahí. Y esos mecanismos van por lo que tú estabas comentando, de tratar de indignarnos, por ejemplo. Entonces, todo eso va a hacer que poco a poco nos vayamos polarizando, pero es que además te van poniendo contenidos cada vez más extremos en relación. Si tú estás un poquitín a la izquierda o un poquitín a la derecha, te van poniendo contenidos cada vez más, ¿no? Y luego van teniendo perfiles de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que hay que hacer hay muchísima tarea, no solo a nivel personal, sino a través también, bueno, en la Unión Europea hay unas leyes para protegernos de todo esto, pero según se está oyendo últimamente parece que las van a rebajar. Entonces, si había alguna protección en el mundo, era en Europa, donde no se podían hacer tantos perfiles y demás, ¿no? Y con ese perfil en el que te conocen y saben qué es lo que más te va a provocar, pues te están provocando, te están llevando cada vez más, porque el objetivo no es otro que tener más tiempo en la plataforma, ¿no? Sí. Y luego hay un proceso que nosotros llamamos razonamiento motivado, que yo creo que es muy parecido al que tú estabas. No sé si es exactamente lo mismo. Un problema que tenemos también en estos temas es que en diferentes áreas lo llamamos de forma diferente a lo que quizás sea lo mismo. Pero, por ejemplo, hemos hecho también experimentos en los que unos mismos datos, o sea, una tabla de datos presentada en plan sencillo, de un ensayo por ensayo, lo que ocurre en una ciudad cuando se cambia un determinado tipo de políticas y tal, pero bueno, los mismos datos presentados a personas más de izquierdas o más de derechas, y el resultado cambia totalmente según si le dices que el alcalde era de derechas o era de izquierdas. Es decir, el que es el usuario, el participante del experimento, que es de derechas, si le dices que el alcalde es de derechas, entonces ve esos datos como un indicativo de algo bueno. Y el que es de izquierdas, si le dices que el alcalde es de izquierdas, lo mismo, pero si es del lado contrario, al revés. Entonces, todo esto es pues, esa polarización que está un poco en nosotros, el querer ver la vida y los datos y todo desde un punto de vista concreto y que tenemos en este momento unas plataformas que lo están fomentando a tope. Entonces, yo creo que eso, por lo menos esa influencia externa,
deberíamos intentar pararla con legislación, con educación, con todo lo que haga falta. Totalmente. Yo creo que además la ciencia como que se encuentra en una situación muy compleja, ¿no? Porque por un lado, como hemos visto, como decíamos, con la COVID y demás, pues puede ser atacada, manipulada, además, pero por otro lado es una de las pocas herramientas que tenemos para luchar contra la desinformación. Ya. Un poco por terminar, aunque luego yo creo que este debate da para horas y podemos seguir hablando después, a mí me gustaría brevemente un mensaje que lancemos un poco con la situación actual, consejos un poco para eso, ¿no? Para que no nos den gato por ciencia. Elena, vamos a empezar por ti, ya que estabas... Bueno, yo diría tener muy claro que nos equivocamos, que nos vamos a seguir equivocando, que no tenemos capacidad para visualizarla, para ver la verdad, pero que tenemos que usar herramientas y la principal herramienta que tenemos en este momento es la ciencia. Si de algo no sé, me tendré que fiar del que sabe y eso, y procurar no pensar que va a ser el 100% seguros, pero que es lo más seguro que hay y que no te puedes fiar del primer influencer que te encuentres por ahí, que sea muy convincente, ¿no? Carlos. Sí, yo también creo que es conveniente leer al contrario, es decir, seguir al contrario, porque eso también evita pues muchas veces el estar en la burbuja esta de echo chamber, de resonancia. Creo que es importante también tener fuentes, identificar fuentes en las que tú creas que realmente son solventes, independientemente del sesgo. Creo que es conveniente defender más a la ciencia. Uno de los últimos estudios que nosotros hemos publicado, de hecho hemos salido a los medios, me ha asustado. Me parece bien que la Fundación Lili ahora vaya a apostar también por las vocaciones STEM, porque los jóvenes son los que menos creen en la ciencia. La gente de 18 a 24 años es la que menos cree, y me sorprende, por ejemplo, que la gente de más de 70 crea más que la gente joven, cuando tienen menos estudios, tienen menos nivel académico en general, ¿no? Entonces, ahí a mí nos ha sorprendido muchísimo y pensaba que era algo español, de lo típico, y no, es algo global, está apareciendo en Occidente, no está apareciendo en Asia, no sucede esto, pero sí en Occidente. Pues eso también tenemos que verlo, a ver por qué sucede. Y yo siempre digo que para evitar la polarización es conveniente escuchar al que piensa diferente a ti, porque te puede volver otra vez a llevar a una posición más centrada. Porque lo que quieren, quien sea, es que nos polaricemos, porque eso nos hace mucho más beligerantes a la hora de apoyar unas determinadas causas, que la gente que crea la desinformación quiere que apoyemos y que estemos con ellos, ¿no? Entonces, muchas veces es aislarte. Yo, por ejemplo, tengo desactivado el Google Discover, es decir, no me llegan las noticias de Google porque no quiero, yo las busco, eso es importante. Estaba hablando antes con unos amigos que yo tenía desactivado, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, los tengo en una parte que por salud mental. Sí, los tengo en una parte que es, no los tengo desactivados, los tengo en una parte que es grupos restringidos, y solo los cojo a lo mejor una vez en semana, leo. Por ejemplo, estaba contando mi promoción de periodismo, tenemos un grupo, ya no digo de familiares, sino de promoción, muy, muy polarizado. Y no, ¿entiendes? O sea, a mí no me quiero ir porque pensarán, este tío pues ya piensa que es mejor que nosotros y tal, y se va, ¿no? No quiero hacer eso porque se va a descubrir, pero no quiero entrar ahí. Eso es importante. Se va a descubrir que me quiero ir. Igual que los primos, por ejemplo, no me quiero ir del grupo de primos, pero en realidad es bueno. Carlos, somos todos. Sí. En realidad es bueno eso, y yo ir a por la fuente, ir a por el medio, ir a por la fuente. Sara, has empezado un poco antes pero a mandar consejos, pero brevemente, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, tener cuidado con los grupos de WhatsApp, estoy con Carlos totalmente. Compartir contenido de calidad con las otras generaciones, porque muchas veces damos por sentado lo que sabemos y olvidamos de que la historia es cíclica y el olvido también. Y entonces los contenidos que nosotros conocemos, que forman parte de nuestras vivencias, de nuestra historia, de nuestras vidas, no forman parte de las vivencias de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Y sin embargo, seguramente ahí hay muchas
muchos contenidos muy bonitos, muchas personas muy valiosas que merece la pena, cuya obra merece la pena compartir. Y eso, con toda la basura que hoy en día se mueve por las redes, creo que es el regalo más grande que podemos hacer esta Navidad. Muchísimas gracias. Hemos acabado con el titular, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, ya sabéis que ahora podemos hablar con ellos después. Y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta cita con la ciencia. Yo aprovecho una vez más, José Antonio ha hablado de ellos, pero además aquí tenéis los QR para descargaros informando de ciencia con ciencia y comunicando ciencia con ciencia, ¿vale? Porque son muy interesantes y yo creo que podéis aprovechar ahora mismo para descargarlos. Y además, pues bueno, ya que estamos aquí y para mí ha sido un placer estar en esta cita con la ciencia 25, pues bueno, pues a ver qué nos depara la siguiente, ¿no? Hasta la próxima cita con la ciencia.